Súper. Entonces tenemos estas dos funciones trigonométricas, la función seno y la función coseno, y descubrimos que estas funciones se podían mover hacia los lados, hacia arriba y abajo, y la función seno y la función coseno eran completamente equivalentes, lo único que las separaba era una traslación, así que de ahora en adelante solamente vamos a usar la función seno. Vimos además que estas funciones se podían modificar por medio de estiramientos, además de traslaciones, y esos estiramientos lo que modifican son la amplitud, o sea, qué tan alta y qué tan baja llega la función con respecto al punto de equilibrio, y estiramientos horizontales que corresponden a modificaciones en su periodo, que eso lo logramos de esta manera. Entonces, si es que mezclamos todo eso dentro de una función, tendríamos algo como esto. Aquí estoy mostrando una función seno que tiene periodo igual a 1 y amplitud igual a 1. Si yo modifico esto, si yo aumento la amplitud, lo que hacemos es que la función llegue más arriba y más abajo, modificando su amplitud. Entonces el punto más alto a donde llega y el punto más bajo a donde llega acá son indicadores de su amplitud, que en este caso es 3. Y además tenemos su periodo P, que es el largo de un ciclo. Bien, entonces si se fijan aquí podemos ver que es el largo de un ciclo es justamente P, y si yo modifico ese valor, por ejemplo, si lo dejo en P igual a 3, ahora el largo del ciclo de la función es igual a 3. Y si yo lo acorto, los ciclos se hacen cada vez más cortos. Si yo lo alargo, los ciclos se hacen cada vez más largos. Entonces el periodo con esta modificación es igual al valor que yo ponga de P. Eso lo vimos en la clase pasada y estaba también indicado acá en el libro. Y realizamos entonces esta actividad de ajuste de la altura de una ola por medio de una función. También estábamos desarrollando esta actividad, y esta queda pendiente, así que esto es lo que vamos a desarrollar ahorita. Bien, vamos a ir a enlaces Mineduc con este código y vamos a ver qué es lo que sucede. Ups, esto. Este código acá. No, para el otro lado. Ahí sí. Y eso lo que hace es abrir un applet de GeoGebra, en donde tenemos que hacer el ajuste a los parámetros completos que permiten entonces que obtengamos el modelo de esta función. ¿Para qué nos sirve entonces esto? Para después poder hacer predicciones, como aparece aquí en la actividad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir los pasos de la actividad. Lo que ya encontramos fue cuáles intervalos de meses las horas de luz son crecientes y decrecientes, cuáles son los mínimos o máximos de horas de luz, y ahora tenemos que preguntarnos cuál es la amplitud y el periodo de la función. Bien, entonces, para eso lo que vamos a hacer es usar la vieja confiable del generador de números aleatorios. Aquí le voy a pedir a la profe Claudia que me ayude, y considerando que habemos 22 participantes en la sala, le voy a pedir a la profe Claudia, por favor, que me diga quién es la persona número 9. Ya. Hola a todos, les aprovecho de saludar. La persona 9 es 3, 6. Uy, justo cambió. 3, 6. Hernán Ibáñez. Ya, súper. Excelente. Ahora, Hernán, puedes participar por medio del chat o por medio del micrófono, como te salga más cómodo. Vamos a partir desde la pregunta C, que dice cuáles son los mínimos y máximos de horas de luz. Les recuerdo que la actividad que estamos desarrollando es en base a esta tabla que muestra las horas de luz diurna promedio en la provincia de Arauco, en Chile, a lo largo de 12 meses de un año, que están en esta tabla. Entonces aquí tenemos en la primera columna el mes que estamos estudiando, y por otro lado tenemos las horas de luz en promedio que hay en este mes. Entonces, ¿cuáles son los mínimos y máximos de luz y en qué mes ocurren, Hernán? Los máximos serían diciembre. Muy bien, en diciembre aquí tenemos 14 horas y 39 minutos, súper. Y el mínimo sería en junio. En junio, donde tenemos 9 horas y 37 minutos. Excelente, súper. Muchas gracias, Hernán.
Entonces, con esto podemos preguntarnos cuál será la amplitud y el periodo de la función si esto lo queremos modelar como una función trigonométrica. Y para eso tenemos que pensar, si las funciones trigonométricas por lo general se ven así, y vamos a ir del mínimo al máximo, toda esa variación que hay es el doble de la amplitud, porque recuerden que la amplitud va desde el punto de equilibrio, se mide desde el punto de equilibrio hacia abajo o hacia arriba. La amplitud es el doble de todo el rango de valores que toma la función. Entonces hacemos la resta de 14 horas con 39 minutos menos 9 horas con 37. La diferencia es 5 horas y 2 minutos. Por lo tanto, la amplitud sería la mitad de eso. Bien, de hecho, vamos a ver si es que lo podemos modificar acá en GeoGebra. ¿Podemos hacer algunos cálculos? Sí. El mínimo, el máximo de la función, perdón, es... Vamos a ver si es que esto funciona como Excel. No, no funciona como Excel. Entonces, el valor máximo, aquí podemos poner el valor máximo, es 14.65, donde aquí lo que se hizo fue pasar las 14 horas y 39 minutos a valor decimal de las horas. Y el valor mínimo, el valor mínimo eran las 9 horas y 37 minutos. 9.62. Estoy anotando. Ahí sí. Entonces, la diferencia de esos dos, B17, 16, perdón, menos B17, es 5.03, que ese es el rango total, la diferencia entre los valores máximo y mínimo. Entonces, esto lo vamos a poner rango y aquí vamos a poner amplitud, que va a ser entonces el rango dividido en 2, que es 2.52. Entonces, ese va a ser el valor de la amplitud de mi función, porque representa cuánto se va a desviar desde el punto de equilibrio. Así que podemos poner aquí, la amplitud va a ser 2.52, no le podemos poner valor, pero va a ser 2.5. Aquí en esta parte lo que usamos fue el concepto de amplitud como la mitad de la diferencia entre el mínimo y el máximo, que justamente está acá. Equivale a la mitad entre la diferencia de los valores mínimo y máximo del recorrido de una función. O sea, cuánto se desvía del punto de equilibrio. Que es la definición que está en la página anterior, la 154. Entonces, luego nos preguntamos cuánto es el periodo de la función, y recuerden que el periodo es la mitad de... Perdón, el periodo es el largo completo de un ciclo. Bien, y en este caso, dado que estamos modelando algo, hay dos maneras de ver esto. Dado que estamos modelando algo que ocurre en un ciclo de un año, y en un año hay 12 meses, ustedes pueden imaginarse cuánto es el periodo de la función. Si es que tienen alguna idea, déjenlo en el chat. La otra manera de analizarlo, que va a ser un caso más en general, es pensar entre el mínimo, julio, y el máximo, diciembre, yo me tuve que mover 6 espacios. Así que entre la distancia mínima, entre el punto mínimo, perdón, que es el que está acá abajo, y entre el punto máximo, hay una distancia de 6, y eso es la mitad del ciclo. Entonces el ciclo completo tiene que ser de 12. Por lo tanto, en este caso el periodo tiene que ser 12, porque hay, relacionado con lo anterior, 12 meses en un año. Entonces ahora, si es que modificamos eso, dejamos la amplitud como 2,5 y el periodo como 12, ajustamos ya los dos primeros valores, y lo que tenemos que hacer ahora es mover la función hacia arriba o hacia abajo para que ahora los puntos se asemejen lo más posible a la función que estamos modificando acá. Y eso lo podemos ver gráficamente por esta parte de acá, o también lo podemos ver numéricamente con esta parte de acá, viendo cómo se compara el valor que me entregan en la tabla con el valor que predice la función, que sería entonces este valor de acá. Entonces sigamos viendo qué aparece acá. Luego dice, modifiquen los parámetros, perdón, del periodo y la amplitud de acuerdo con los definidos anteriormente, que fue justamente lo que encontramos. Y ahora tenemos que trasladar la función utilizando el deslizador C y luego utilizando el deslizador T.
que eso lo que va a hacer es que nos va a mover la función hacia arriba y hacia abajo, el deslizador C, ¿cuál es el C? Sí, el deslizador C nos va a mover la función hacia arriba y hacia abajo, y el T nos la va a mover hacia los lados. Entonces, vamos a hacer justamente eso, y esta parte ustedes la pueden hacer al ojo, no hay un... no hay una, o no les voy a enseñar en realidad una manera muy precisa de hacerlo. Lo podrían hacer si es que calculan cuánto es el promedio de estos valores. Bien, si calculan cuánto es el promedio de las horas, podrían ver cuánto es el valor C. Entonces aquí lo que vamos a hacer es moverlo hacia arriba. Y después lo movemos un poco hacia los lados. Aquí y aquí. ¿Dónde obtenemos entonces este ajuste que está acá? Estos valores entonces son los que creemos que ajustan muy bien a nuestra función. Y de hecho ustedes pueden darse cuenta acá, voy a mover un poquito esto más para acá, que en los valores que se predicen no son muy distintos a los valores que ya nos habían entregado la tabla. De hecho aquí podemos hacer, dado que sabemos que funciona como Excel, una diferencia de esos valores. Y ven que la diferencia es muy chica, en algunos casos es incluso 0. Lo que hice acá fue calcular la diferencia entre estas dos celdas, la resta. Entonces aquí en el libro tenemos algunas preguntas más. Y la que creo que puede ser más relevante en este caso es, utilice la tabla para comparar los valores de la función y los originales. Considera la tabla una función modelada como una buena aproximación de los datos de la tabla. Y justamente para eso pueden usar los dos criterios que yo les dije. El primero era el criterio de cómo se ve, el criterio de la inspección visual. Y aquí podemos ver, sí, parece que estos datos están bien, de hecho los vamos a ver, y claro, justamente están bastante bien. Quizás podríamos haber movido esto un poco más, una cantidad intermedia, porque aquí si se fijan lo puedo mover de 0,2 nomás. ¿Cuánto lo habíamos dejado recién? En 1,5 creo. Ahora no puedo volver a eso. ¿No lo puedo modificar a mano? No. No. Ya. Lo vamos a dejar en 1,4 nomás. Pero habíamos encontrado que el 1,5 estaba un poco mejor. O pueden también hacerse un análisis de este tipo, de ver que efectivamente los puntos no se alejen mucho. Bien, de hecho así se van probando constantemente los modelos, como los que modelan cuánta gente se va a infectar por coronavirus, por ejemplo. Bien, a principios de cuando declararon la pandemia acá en Chile, cuando yo creía que los valores que las cantidades que nos estaban entregando tenían un poco de sentido, yo también hice, como muchas personas que sabíamos un poquito más de matemática, un modelo, y lo íbamos cambiando a medida que iban saliendo nuevos datos. Y eso es en general lo que se hace, no solamente en el modelamiento del coronavirus, sino que en muchas otras cosas. Bien, cuando ustedes se meten en una página y le aparecen ads, cuando les aparecen, cuando le aparece publicidad en Instagram o en otra red social, detrás de eso también hay un modelo matemático que se está constantemente ajustando. Así que por lo mismo es que este tipo de habilidades se las menciono, bien, porque es algo que van a tener que hacer, especialmente quienes entren a una carrera donde van a trabajar con muchos números, bien, carreras científicas, principalmente, pero también en varias carreras humanistas, bien, en sociología, por ejemplo, donde se trabaja mucho con encuestas y datos interesantes sobre sociedades y personas. Bien. En lo que les había comentado, ¿cuánto es el promedio de esto, de las horas de luz? Se puede calcular así. Veamos si es que se puede calcular así.
Mm, mm, mm. No, no se puede calcular así, al menos no aquí en GeoGebra. Vamos a ver si es min. Tengo que seleccionar las celdas primero. Claro, y si se fijan, el promedio de las celdas, de las horas de luz es 12,09, perdón, que tiene que ver justamente con cuál es el valor con el que lo trasladamos hacia arriba, ¿bien? Perdón. Porque en promedio, entonces, el valor de las horas de luz va a ser 12,09, esa va a ser entonces la posición de equilibrio. Y recuerden que la amplitud se mide desde la posición de equilibrio, así que eso va a ser cuánto vamos a mover nuestra función hacia arriba. Eso es simplemente para que ustedes entiendan cómo es que podrían haber calculado cuánto entonces se tenía que mover la función hacia arriba, porque efectivamente hay una manera de calcularlo. Ahora bien, hay otros métodos que nuevamente les voy a mencionar solamente, que tienen que ver con métodos numéricos donde ustedes le meten estos parámetros a una función computacional y les dicen mi función tiene que ser de tal forma, entonces un computador les va a calcular ese ajuste. Si es que les interesa eso, busquen un método que se llama regresión lineal y otro que se llama de mínimos cuadrados. Y son métodos bien interesantes para ajustar funciones. Me gustan mucho, mucho esos métodos. Vamos a ver, pregunta del chat. ¿Qué es el criterio de la inspección visual? Es ver que la función, que es la curva verde que está acá, se pareciera a tus datos. Y encontrar cuál es el que se parece más. Por ejemplo, si es que hubiéramos encontrado algo como esto, y tú lo miras y te das cuenta, no se parece en realidad a mis datos. Entonces lo que voy a hacer es modificarlo un poco más para que efectivamente se parezca a mis datos. Y nos dimos cuenta que si lo poníamos esto más o menos por acá, y esto por aquí, o en realidad por aquí, se parecía mucho, mucho, mucho a los datos que nos entregaban. O sea, la curva pasaba por muy cerca de los datos que nos entregaron. Bien, súper. Pregunta, ¿cómo lo podríamos comprobar en un contexto de prueba o ejercicios? Ya, bien, justamente estaba pensando en eso, cómo hacer una evaluación y que se los quería comentar. En una evaluación típica como las que hemos tenido hasta el momento, yo le podría presentar una función y decirle a ustedes, identifique cuál es la amplitud, identifique cuál es el periodo y cuánto se traslada. Bien, o sea, yo les pongo la forma algebraica. Y en otro ejercicio yo les podría presentar un conjunto de datos como este y les hacemos las mismas preguntas que teníamos, calcule cuál es la amplitud, y eso lo hacen encontrando el máximo y el mínimo y calculando después el periodo, bien, que fue el procedimiento que llevamos recién para encontrar la amplitud y el periodo, que eran los valores que tenían que ponerse acá. Sin embargo, lo que me gustaría hacer, y aquí me gustaría preguntarle a la profe Claudia si esto ha funcionado en otras evaluaciones, es un trabajo en grupos. En un momento, no están habilitados los micrófonos. Ahora sí, para que aprovechemos de discutir eso un ratito. Bueno, la verdad es que desde un comienzo se recomendó no hacer los trabajos en grupo, por lo que significaba el juntarse y lo mismo. Pues, entonces, yo no he visto ningún trabajo en grupo desde entonces, desde que ya se dio la recomendación. Así que no sé cómo podríamos hacerlo, a menos que lo hagamos en clase, que trabajemos en grupos en clase, Claro. y ahí ya podría ser más fácil porque hacemos la distribución nosotros. Sí. Ahí Martín Sí, dice, pero nosotros somos tecnológicos. Sí, es para cierto. algunas cosas yo sé que son tecnológicas, para otras hacerlo Larry, como se dice. Sí, si es que hacemos un trabajo en grupo sería virtual. Lo que podríamos hacer es a separarnos en salas, porque aquí en clase nos podemos separar en salas. ¿Han hecho eso en alguna clase? ¿Separarlos en salas? Nosotros lo usamos en octavo un día Ya, con la profe Carol. ya, Y bien. a los chiquillos les gustó comprender las indicaciones. Entonces nos dimos cuenta cuando nosotros íbamos visitando las salas que no habían comprendido las indicaciones, pero yo creo que uno aclarando todo anticipadamente, Claro. no debería haber problema. Además que los chiquillos son más tecnológicos, son más grandes, se manejan más. Sí. Podríamos probar un día. Ya, La Tamara súper. dice, no,
no creo, no sé si a Sí. qué se refiere. Y Martina me dice que en otras instancias lo han hecho, que funciona bien y ella considera que es entretenido. Podríamos hacer una actividad de prueba. No haga los grupos usted. Ah, no sé yo. No sé yo. Ya, vamos a dejar para la actividad de prueba que hagan los grupos ustedes. Bien, yo les voy a dar las indicaciones. Bien, va a ser una actividad no evaluada con nota. Y que va a ser una actividad como esta, va a tener las instrucciones, va a tener los pasos y la idea es que lo puedan hacer en grupo dentro de los 40 minutos de clase. Bien. Pero lo vamos a conversar con la profe Claudia, vamos a ver cuál va a ser cuál es el tamaño ideal del grupo para que pueda haber un trabajo por partes iguales por cada integrante. Bien. Pero eso, qué bueno que les entusiasme. Si es que alguien se opone fuertemente, puede expresarnos sus opiniones pública o privadamente y el trabajo vamos a dar la oportunidad quizá también de hacerlo de manera individual, pero se fomenta que lo intenten hacer en grupo. Y va a ser trabajar con esto, con un conjunto de datos, va a estar todo bien indicado. Súper, qué bueno que algunas personas manifiesten entusiasmo por eso. Excelente. Entonces, aquí hay algo más con datos, ya. Respondiendo también la pregunta de su compañero Simón Muñoz de cómo se puede aplicar esto en un contexto de prueba o ejercicio, son preguntas como esta. Bien, aquí tenemos dos preguntas en las que dice identifica la amplitud y el periodo de las siguientes funciones. Bien, aquí tenemos dos funciones que se grafican en un plano cartesiano con línea roja y nos piden que identifiquemos la amplitud y el periodo de estas dos funciones. Entonces yo voy a guiar un poco la respuesta de su parte. Aquí nuevamente vamos a pedirle a la profe Claudia que nos diga quién es la persona número 21. Ya. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Renato Seguero. Ya, súper. Entonces Renato, si está presente, que dé una indicación. Un par de golpecitos en la mesa. Esta es la página del libro, sí, avanzamos. Esta es la página del libro 157. Bien, y vamos a responder estas dos preguntas, la 1A y 1B. Ya, no está. ¿Quién está debajo? Sebastián Pessoa. Ya, súper. Sebastián, entonces me gustaría que me indicara, Sebastián, cómo se define o cómo definirías tú la amplitud de una función trigonométrica, por medio del chat o por medio del micrófono. ¿Cómo te salga más cómodo? Tampoco está. El que sigue. Sí, el que sigue. Simón Muñoz. Ya. Ah, no, ahí estaba hablando, perdón, ahí estaba escribiendo. Ya, Simón Muñoz, espere, se va a responder la siguiente pregunta. Hola, profe. Hola, un momento, porque Sebastián está respondiendo. Ah. Por eso dije, espere, se va a responder la siguiente pregunta. Ya, súper, muy bien. Entonces aquí su compañero habla de la amplitud cuando, refiriéndose a esta función como una onda, que es completamente válido, no sé si completamente válido, completamente análogo, llega a su máximo y a su mínimo. Bien, entonces Sebastián, en la función que está graficada acá en la parte 1A, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Recuerden que esto hace alusión a los valores que alcanza la función, no a los valores que hacen que la función llegue al máximo o al mínimo. Bien.
entonces cuál es el valor techo de la función y cuál es el valor base o el valor piso de la función. Ya, súper. Entonces el máximo es 4 y el mínimo es 0. En base a eso, ¿cómo calcularías la amplitud? Bien, pregunta para Sebastián, pero si ustedes creen tener la respuesta, también pueden mandármela en el chat de manera privada. Por mientras les comento, ¿cómo llegó su compañero a ese valor? Se fijan que la función llega en el eje vertical hasta 4 hacia arriba y toca el eje horizontal aquí. Por lo tanto, llega hasta 0 por abajo. Bien. Así entonces se puede identificar cuál va a ser el máximo y el mínimo de la función. Y la amplitud entonces se calcula a partir de sus valores, de esos valores. Bien, que es, hay dos maneras de verlo. Una es, muy bien, por cierto, lo que responde desde el punto de equilibrio, cuánto se mueven. Y el punto de equilibrio aquí está marcado con esta línea segmentada. Y está en el valor de y igual a 2. Así que nos movemos 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Así que esto es entonces una función que tiene amplitud 2. Y la otra manera de calcularlo es tomando cuánto es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Bien, la diferencia entre el máximo 4 y el mínimo 0 es 4, y eso ustedes lo dividen en 2 y el resultado es 2. Por lo tanto, la amplitud de esta función es 2, que es entonces la mitad de todo el rango de valores que la función puede entregar. Muy bien, así que entonces la función tiene una amplitud 2. Muchas gracias, Sebastián. Ahora sí, Simón Muñoz, vamos a responder cuál es el periodo de esta función. Bien, ¿cómo es que tú definirías cuál es el periodo de una función? A ver si. Ahora sí. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. La El pregunta es periodo. entonces, exacto, ¿cuál es el periodo de una función? ¿Cómo lo definirías? Periodo. Tendríamos que ver el máximo y el mínimo de que alcanza la función. ¿Por qué? Porque el periodo es lo que abarca toda la función en general, como ¿Y los qué? puntos pi, el punto más alto, el punto más bajo, todo eso representa el camino que recorre la línea, en este caso la función. Pero eso es más bien la definición de amplitud que acabamos de dar y no mucho la del periodo. Para la amplitud usamos son el máximo y el mínimo de la función. El periodo es otra cosa, permíteme aclarártelo. El periodo es cuánto es el largo de un ciclo de la función. Bien, y si bien se pueden usar más o menos el máximo y el mínimo, eh, si ustedes recuerdan las definiciones de ondas, cuánto es el periodo de una onda, es la diferencia, por ejemplo, entre dos máximos o dos mínimos de la función. Dos máximos o dos mínimos consecutivos. Entonces, de este punto a este punto, ahí hay un periodo. De este punto a este punto, ahí hay otro periodo. Entonces, cada ciclo que se repite tiene un largo de un periodo. Como ven acá, entonces aquí tenemos un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. 4 ciclos hasta acá. Entonces la pregunta que aparece aquí en el enunciado es encontrar cuánto es el periodo y encontrar la amplitud, cuál es el periodo de estas funciones. Y para eso acá les indican que en ese espacio que está remarcado aquí hay 3 repeticiones. Bien, entonces aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Y aquí hay justamente 3 puntos o 3 cuadraditos de la cuadrícula. Así que cada onda tiene un periodo, un largo que es igual al largo de un cuadradito de la cuadrícula. La pregunta ahora es, ¿cuánto mide cada uno de esos cuadraditos? Bien, entonces vamos a ver si es que la persona número, por cierto, gracias Simón, la persona número 14 nos puede ayudar a descubrir cuánto mide cada uno de esos cuadritos. Ya. 3, 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Javiera Gutiérrez. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, hola Javiera. Me gustaría que me indicaras cuánto crees tú que mide uno de estos cuadraditos de la cuadrícula. Fíjate que aquí tienes
4 cuadraditos que en total suman pi. Entonces, ¿cuánto crees que puede medir uno de esos cuadraditos? Recuerden que en este caso el pi funciona como cualquier numerito, bien, sí, no hay problema. Eso quiere decir que si ustedes, por ejemplo, hubieran tenido en 4 cuadraditos un tamaño de 20, para encontrar el tamaño de un cuadradito, el 20 lo dividen por 4 y les va a quedar 20 dividido en 4, que en ese caso se puede hacer perfectamente, que es, cada cuadradito sería 5. Aquí el procedimiento es similar, la única diferencia es que ustedes no tienen un espacio de 20 unidades en esos 4 cuadraditos, sino que tienen un espacio de pi unidades, que no va a ser fácil de dividir por 4, pero ustedes lo pueden dejar expresado como fracción. Ya, ok, no hay ningún problema. Su compañera dice que prefiere pasar con este problema. En este caso, dado que en 4 cuadraditos del mismo tamaño abarcamos una distancia de pi, en cada uno de esos cuadraditos vamos a abarcar un cuarto de esa distancia. Entonces, como les dije recién, si es que esto fueran 20 unidades en 4 cuadraditos, el espacio de cada cuadradito se divide en 4, y me va a quedar 20 dividido en 4, que es igual a 5. En este caso, no tenemos 20 unidades, sino que tenemos pi unidades. Y al dividirlo por 4, lo que vamos a encontrar es que cada cuadradito tiene un espacio de pi cuartos. Acá. Entonces, si en 4 unidades, en 4 cuadraditos tenemos pi unidades, en un cuadradito vamos a tener pi dividido en 4. También lo podrían haber visto porque en 2 cuadraditos tenemos pi medios, entonces cada uno de esos cuadraditos tiene que tener la mitad de eso. Y la mitad de pi medios es pi cuartos. Bien, entonces, así como aquí tenemos 3 cuadraditos y 3 repeticiones, una repetición va a tener el espacio de un cuadradito, y eso va a ser entonces un periodo de pi cuartos. Ese es entonces el periodo de la primera función. Entonces, la amplitud, habíamos dicho que era 2, porque era la mitad del rango de valores que tomaba la función, o que entregaba la función. Entonces, el rango completo de valores era 4, y la amplitud sería 2, la mitad de eso. Y el periodo es entonces, como aquí tenemos 3 repeticiones, tenemos que ver que una repetición tiene el largo igual al tamaño de un cuadradito, y entonces cada cuadradito tiene un tamaño de pi cuartos horizontalmente, así que el periodo de esta es efectivamente pi cuartos. Súper. De la misma manera, entonces, se puede encontrar el periodo y la amplitud de la función del ítem b, que está acá al lado. Ustedes pueden determinar cuál es la amplitud, siguiendo un procedimiento similar, viendo cuál es el máximo, cuál es el mínimo, calculando la diferencia entre esas y dividiéndolo por 2. Y el periodo entonces se obtiene por qué tan largo es un ciclo. O sea, desde el punto que comienza un ciclo hasta el punto que termina un ciclo. Eso entonces no se divide por 2, ¿bien? Sino que es todo el largo del ciclo. En cambio, la amplitud sí se divide por 2, no es todo lo que toma de arriba hacia abajo, sino que todo lo que toma desde el punto de equilibrio hacia arriba, o equivalentemente desde el punto de equilibrio hasta abajo. Da lo mismo, ¿bien? Entonces, les doy unos minutos para que ustedes determinen cuál es el periodo y la amplitud de la función del ítem B que está acá, y si creen tener la respuesta me la pueden mandar por un mensaje privado por el chat. La pregunta entonces que ustedes pueden responder por el chat es cuál es el periodo y la amplitud de la función que está presente acá en el ítem B. Si es que quieren un desafío un poco más grande, lo que podrían hacer es identificar cuál es la forma algebraica
de estas funciones, una vez que tienen el periodo de la amplitud, en este caso también tendrían que trasladarla hacia arriba. Bien. Les pido que por favor esto lo piensen en algún momento. Lo que vamos a hacer en las siguientes clases es que, a ver, vamos a tener la clase del 19, ahí vamos a hacer otro ejercicio parecido a este, parecido al ejercicio anterior, y ahí yo creo que les vamos a dar las instrucciones para un trabajo de práctica que vamos a hacer el día 21. Bien, que se lo vamos a hacer con grupos, ahí vamos a determinar con la profe Claudia cuál es el tamaño ideal del grupo y vamos a preparar algunos conjuntos de datos para que ustedes puedan ver y puedan trabajar con ellos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más con respecto a eso? Ese trabajo no va a ser evaluado en principio, bien, es solamente va a ser un trabajo de práctica para que ustedes puedan entonces ver cómo es que se pueden enfrentar a un eventual trabajo como ese. Bien, súper. En caso de que lo estén pensando acá, la amplitud es 6 y el periodo es 6pi. Bien. Para que ustedes puedan ver si es que efectivamente habían llegado a lo correcto. Ya, jóvenes, eso es entonces lo que tenía pensado para hoy. Qué bueno que por medio de esta conversación, y me gustaría que lo hiciéramos más seguido, no solo en este, sino que en los otros ramos también, podamos ver cuál es la manera que ustedes, o maneras entretenidas en que podamos evaluarles su progreso, bien, como en este caso el trabajo en grupo realizado dentro de la hora de clase. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana porque en este momento lamentablemente terminan nuestras clases. Pero si quieren conversar de cualquier cosa de ciencias naturales, física, matemáticas, astronomía, lo que sea, educación, la vida en general, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana.